Tenemos a la doctora politóloga y socióloga María Alejandra Silva. Hola doctora, buenas tardes. Luis Cicadelli y Cristian Taborda la saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por tu tiempo, doctora. Bueno, estábamos queriendo viste, el tema de sociología, a ver cómo lo manejamos, cómo nos manejaron, cómo nos metieron adentro sin un palazo, sin un tiro, es decir, cómo nos dan miedo, cómo nos manipulan, ¿no? Sí, la verdad que mantener a la población encerrada no es un método que tenga que ver con una política de salud, eso es obvio, ninguna pandemia se resuelve así. En realidad lo que hay es un sistema de dominación basado en el miedo, típico de un gobierno totalitario, ¿no? Ya lo decía Maquiavelo, que el que gobierna el miedo gobierna el alma de la población, y evidentemente eso es lo que han generado, es decir, una sociedad que se siente culpable, temerosa, con miedo a contagiar y ser contagiado, y de esa forma persiste incluso en su autorreclusión, ¿no? Porque es decir, pareciera que hemos renunciado a todas las libertades y a nuestro ser social, ser en relación con otros, con nuestra familia y con nuestros amigos, por el miedo, ¿no? Entonces esto está más estudiado desde la sociología de masas o la política, digamos, de los gobiernos totalitarios. Sí, con Luis charlábamos, nos llamaba y nos llama, y nos sigue llamando la atención, cómo desde las ciencias sociales, ¿no es cierto?, que siempre han tenido una postura crítica hacia lo que fueron los regímenes totalitarios o las opresiones, ¿no?, hacia el pueblo. Hoy uno no encuentra algún referente académico o que salgan sociólogos a explicar, como suelen salir de común, sobre lo que está pasando, ¿no? Cuando los principales afectados, primero el pueblo como sujeto y después, en Argentina más que nada, los trabajadores, la gente más humilde que se ve sin la posibilidad de salir a trabajar. Sí, bueno, evidentemente, digo, lo que han generado es toda una manipulación a través de los medios de comunicación, por supuesto, y de mensajes que generan esta cuestión digamos que de alguna manera deshumanizante, ¿no? Es un totalitarismo deshumanizante, porque si yo no puedo tener una sociedad basada en la desconfianza del otro. Y eso es lo que están generando. Es decir, ustedes debe pasar que van caminando por una vereda, sí, y la gente se cruza de vereda, por ejemplo, sí, y ni te digo si vas sin barbijo, directamente un poco más, sí, se cruzan a la otra vereda con seguridad, ¿no? Pero digo, hay se implantó una ideología del miedo, ¿no?, y de la desconfianza. Entonces creo que sobre eso es sobre lo que están trabajando cada minuto. Y digo, yo cuando hago la comparación con las patologías más graves, qué sé yo, por ejemplo, si uno tiene algún familiar que tiene cáncer, ¿no? Lo primero que te dice el médico es, bueno, trata de que se distraiga, de que vaya a tomar algo, que salga al parque, que visite los amigos, que viaje, es decir, que, bueno, estás diciendo todo el día, mira que tenés cáncer, mira que te podés morir, mira. Bueno, acá es al revés, vos te levantás a la mañana y ya te dicen, ojo que te vas a contagiar, ojo, mira la cantidad de contagios que hay, cómo aumentó, la cantidad de muertos que hay en el mundo, y te muestran el mapa de la Johns Hopkins, ¿no? Entonces digo, esto es totalmente contraproducente, no es una política de salud, ¿no? O sea, así no es como uno aborda los problemas de salud, incluso los más graves. Entonces creo que en esto, digo, hay muchos médicos, psiquiatras de distintos países, de Italia, de Alemania, de España, de Austria, que están planteándose incluso qué va a generar en los niños y en los adolescentes esta sociedad, ¿no? Es decir, esto de estar todo el día con un barbijo,
a 2 metros de distancia, sin posibilidad de abrazar, de manifestar afecto, ¿no? Sí, porque no es solo el trabajo, ¿no? Es lo social también, ¿no? Visitar a los familiares, a los primos, a los amigos, al abuelo, porque y a los chicos, ¿no? Como yo digo, un chico de 2 años que necesita, de 2 meses, recién nacido, que necesita el estímulo social, o un chico que va a la primaria, o un adolescente que necesita el intercambio para ser escuchado por un adulto, para una discusión, para plantar otra idea. Todo eso se perdió. Estamos, como decís vos, ¿no, María Alejandra, doctora? En un terreno que no sabemos cómo va a terminar. Sí, sí, porque aparte, en términos digamos, de la socialización, ¿no? Es decir, los niños, la socialización primaria y secundaria entre pares y en la familia es fundamental para generar, digamos, actitudes, formas de interrelación personal con el otro. Y si yo le niego todo eso, lo que estoy negándole es la condición humana, realmente. Es decir, nos están negando nuestra condición humana. Y bueno, el barbijo, digo, no casualmente en Guantánamo lo usan con los presos políticos como un elemento más de tortura y de sometimiento, ¿no? Es decir, uno puede ver fotos de Guantánamo donde están los presos con un barbijo. Y no casualmente también en la historia de la humanidad los esclavos eran los que usaban un bozal de esa forma y estaban a 2 metros de distancia, ¿no? Digo, no es casual, es simbólico, es bien claro lo que pretenden generar en la población, ¿no? Y eso es muy grave, porque por ejemplo ahora en España, que ya han empezado las clases la semana pasada, yo sigo en Telegram 2 grupos de España, y bueno, y uno de esos lo que se planteaban es que, bueno, distintas formas alternativas, o sea, de volver o al homeschooling, o la educación cooperativa, y una tercera que había salido que es, digamos, los gitanos tienen organizaciones, digamos, en común en función de su cultura, y ellos salieron a decir que directamente se niegan a volver a la escuela porque ellos no quieren esa escuela de 2 metros de distancia, de barbijo y demás, y que se niegan y que se van a hacer cargo ellos de la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que esto plantea esos desafíos y bueno, y es interesante ver cómo algunos países se están moviendo tratando de defender a los niños, a los adolescentes, a la humanidad de esos niños y de esos adolescentes. Sí, vos recién hablabas de cómo, ¿no? Nos aíslan, nos van separando. Y a mí me viene a la memoria, ¿no? Ese libro de Ortega y Gasset donde hablaba del hombre masa, ¿no? Masificado. Él decía durante el siglo pasado, justamente hablando sobre los regímenes totalitarios, el fascismo o el nazismo. Y hoy uno puede ver que es al revés, no es que es el hombre masificado, sino que es el hombre atomizado, ¿no? Se lo ha separado de uno, cada uno es un átomo, individual absolutamente, separado, donde el otro es un potencial terrorista, básicamente. Y justamente, ¿no? Ortega se habla de la rebelión de las masas y un sociólogo estadounidense, Christopher Lasch, habla de a partir del siglo XXI de la rebelión de las élites. Cómo los pequeños grupos concentrados, ya sea la clase política, los distintos medios de comunicación, se han alejado totalmente de la realidad de los pueblos, de las sociedades, y no les interesa en lo más mínimo porque ellos se pueden dar el lujo de poder viajar o estar como que son tan exceptos a la norma social, digamos. Sí, evidentemente esta famosa nueva normalidad, si uno lo analiza, también en Argentina está generando, obviamente, una minoría que tiene acceso a todo y exclusión de grupos cada vez más amplios, ¿no? Cuando uno analiza incluso la educación, yo tengo amigos que son docentes en el nivel primario, en el secundario y también en la universidad pública acá en la provincia y en otras provincias, y todos me cuentan, es decir, esto está generando exclusión educativa, es decir, hay alumnos que no tienen acceso, no tienen internet o tienen computadoras o celular, pero
no pueden acceder. Hay algunos incluso que le plantean a los profesores: yo no quiero esta escuela, yo no quiero, yo quiero volver a clase con mis compañeros, con el profesor adelante. Claro. ¿No? Porque no es humano. la escuela no es solamente enseñar, sino que la escuela es comunicarse con el otro, ¿no? El intercambio. Exacto, sí, sí, sí. Es lo mismo que el trabajo, que lo quieren hacer en la oficina, bueno, no va a ser así. Y bueno, es una sociedad psicótica, donde el psicótico se aleja del otro porque cree que es un enemigo o porque es irracional estar cerca de él. ¿Podría ser una cosa así? Sí, efectivamente, efectivamente. Es decir, es como que de repente todos los valores que teníamos de la sociedad cambiaron. Es decir, ahora la sociedad se divide entre personas con barbijo y personas sin barbijo, ¿no? Entonces, el policía de la esquina o el de seguridad de un edificio, en lugar de preocuparse que no entre un ladrón, se preocupa si el que entra o sale tiene barbijo en la zona común, ¿no? Entonces vos le preguntás: perdón, pero vos sos de seguridad, ¿para qué estudiaste o dónde te formaste? ¿No tenés que perseguir ladrones, violadores, corruptos, y que estás mirando si el otro tiene barbijo? Es decir, se han cambiado tanto digamos, el orden de valores lo que está bien y lo que está mal, que sinceramente es preocupante en términos de sociedad, hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. A mí me preocupa mucho, porque esto no es una cuestión de analizar nada más el impacto que tiene la cuarentena en términos económicos, como es importante, o en términos del sistema de salud, que hay mucha gente que está quedando sin atención porque nadie te atiende, salvo que tengas coronavirus, nadie te atiende, sino que es mucho más grave en términos sociales, ¿no? De valores, de la división de la sociedad, de la desconfianza continua. Es muy grave lo que están generando en términos de relaciones interpersonales. Sí, acá hablamos de cómo se ha dividido a la sociedad en castas, no sobre el barbijo, sino en esenciales y no esenciales, ¿no? Como si hubiese trabajos que no fueran esenciales. Sí, sí, exacto, exacto. Y lo que está generando eso es digamos, un manicomio, ¿no? Porque yo creo que hay un psiquiatra que se llama Rafael Bonelli, de Austria, de Viena, que él dice: ya nuestra sociedad se está convirtiendo en un manicomio, y evidentemente el observatorio de la UBA de psicología, que viene haciendo relevamientos desde abril, está planteando eso, es decir, cómo están aumentando las enfermedades de salud mental, la angustia, la desesperación, los trastornos de ansiedad, del sueño, ¿no? Claro. Y que en principio el primer mes era el 25% y después ya el tercer mes era el 75% de los encuestados que tenían una patología, ¿no? Entonces creo que también pensar qué sociedad estamos generando con esta cuarentena, porque nosotros no somos criados, ni fuimos criados para estar encerrados, ¿no? En cuarentena total, ¿no? Entonces esto genera un grave daño también en la psiquis de toda la población. Sí, como que uno es el culpable, ¿no? Parece como las religiones que siempre te hacen sentir culpable. Vos sos el culpable de transmitir el coronavirus, yo soy el culpable. Sí, sí. Así. Tenés que, claro, nos generan, es como un control de las emociones, control político de las emociones, y te quieren miedoso y culpable, las dos cosas. Claro, eso es lo que pretenden, que de esa forma manipulan a la población, ¿no? Las 24 horas. Vos, fíjate que vos no podés hacer nada, porque abrís Facebook o Instagram y en los 2 minutos te aparece una noticia del COVID y te dice: si usted quiere puede consultar esta página. Es decir, o sea, no te dejan en paz las 24 horas, ¿no? Es una... bueno, más allá de que también te persiguen y te borran determinada información que vos ponés sobre las vacunas, sobre el COVID, etcétera, que nunca en la vida, yo hace años que tengo Facebook y nunca me borraron nada, hasta ahora. Ah, sí, tal cual, sí, nosotros también somos censurados, sí. Exacto. Bueno, y el tema es ese, ¿no? Si tratemos de seguir siendo gregarios, como yo siempre digo, unámonos con la familia, con el amigo. No hay una sociedad perfecta, obviamente que todos tenemos diferencias, bueno, pero hay, como se han inventado, ¿no? Algunos colectivos que abarcan ciertos grupos,
hay familias que son excelentes, hay familias que son disfuncionales, hay familias que son ampliadas. Lo que me interesó mucho, todo me interesó, pero ¿cómo es el tema de la educación? Yo con la educación tengo un tema que a veces la educación, más que una educación, es un adiestramiento, ¿no? Te dice, bueno, cómo tenés que obedecer al poder. Sí, sí, bueno, creo que lo interesante de esto es que digo, como está pasando en España, espero que acá también aparezca grupos que se preocupen por esto. Es bueno, a ver qué otras alternativas tenemos para educar a los hijos y no terminar en esa escuela donde están obligándolos a hacerse el test de PCR a los profesores, a controlarle con el láser, con la pistola láser cada vez que entran a los alumnos, ¿no? Y además del barbijo y la distancia, ¿no? Entonces, esto está generando todas unas discusiones en Europa y la necesidad de pensar otra escuela. Me parece que estaría bueno reflexionar sobre qué escuela queremos, qué educación, para qué, con qué fines, con qué objetivos, qué práctica docente necesitamos, ¿no? Para lograr el mejor trabajo en el aula. Creo que esto puede poner en discusión esas cuestiones elementales, ¿no? El problema es que nosotros a este ritmo vamos a perder todo el año, ¿no? Es decir, la primaria, la secundaria y la universidad, salvo lo que trabaja a nivel de educación virtual, el resto está perdido, ¿no? Sí. Igual, bueno, el hombre también, los seres humanos también se rehacen de las faltas, pero bueno, también no hay que, muchos quedan mal, ¿no? Como estábamos hablando recién, todos los trastornos de ansiedad, de miedo, de aislamiento, los suicidios que creo que tienen que haber, porque, viste, yo creo que hay mucha gente que la está pasando pésimo. Bueno, y como también decimos, ¿no? Es decir, el hecho de un matrimonio, ¿no? La riqueza de un matrimonio, de una comunidad, es que vos te integrás al mundo y después cuando volvés a tu comunidad traes toda la riqueza del mundo. Cuando vos estás encerrado siempre en la misma comunidad, llámese familia, llámese, no sé, como lo quieras llamar, es decir, siempre tenemos la misma historia y no nos enriquecemos con lo que el mundo tiene para nosotros, ¿no, María Alejandra? Sí, sí, realmente va en contra de nuestra naturaleza social, ¿no? Evidentemente, digo, el hecho de, uno se pone a pensar, y el hecho de los chicos, los adolescentes, o los nenes de la primaria también, ¿no? No tener un cumpleaños, no salir con los amigos, ¿no? Esto es ir en contra de la condición humana, esta cuarentena que les impide todo eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno analiza, por ejemplo, bueno, hay estudios del CDC de Estados Unidos, bueno, la revista Pediatric también, que han planteado que en el mundo los menores de 17 no se ven afectados por el coronavirus, y en el caso de que tengan, por ejemplo, es porque de alguna manera padecen alguna otra comorbilidad o patología diferente, por ejemplo, diabetes, cáncer, etcétera, pero se recuperan, no hay una muerte, un fallecido menor de 17. Entonces estamos viendo que el COVID no los afecta a los menores de 17, pero sí los afecta toda esta cuarentena total y esta, digamos, separación del resto de los niños, de los jóvenes, ¿no? Y evidentemente, como vos decís, yo creo que en adolescentes debe haber muchos suicidios y nadie lo está diciendo, ¿no? Sí, y divorcios, ¿no? Porque como por lo que te dije antes, tengo que aguantar a alguien que por ahí no me crea nada, o yo estoy mal también y lo agredo al otro, bueno, hay un montón de cuestiones, No, ¿no? lo preocupante son como decía, los chicos que justamente están en el proceso de, como dicen los sociólogos, de socialización primaria, Sí, eh, y están en sus casas sin poder. Ahora quizás ya salen un poco más y se juntan. La otra es esto, no sé si lo contamos, Luis. Claro, ¿no? Porque el gobierno cree que porque prohíbe, se va a prevenir
o la gente no se va a juntar, como decíamos antes, hablar con Alejandra, la gente de a poco va saliendo y va haciendo su vida. Y el otro día me Sí, sorprendió porque las mamás de un conocido, ¿no? Las madres de jardín, claro, se juntan en el parque y llevan a los chicos del jardín a que se junten en el parque. Y claro, está bien porque los chicos tienen que no pueden estar solo mirando la pared dentro de las cuatro paredes Exacto. eh, O por- mirando el celular o todo el tiempo con el celular. Y claro, se juntan entre las madres, charlan y van a la plaza y los chicos juegan entre ellos, juegan a la pelota. O sea que lo que prohíbe por el gobierno pasa por otro lado. sí, sí, y sí, el contacto entre humanos también nos da una inmunidad social. Eso es sí, cierto. exacto. Entonces vos tenés, mira, no me agarró a mí, me agarró una fiebre. Bueno, no, pero tengo a mi mamá, digo, pero a mi mamá no le agarró nada, se quedó en casa, no le agarró nada. Y bueno, y creo que vos también lo dijiste, Alejandra, en ningún tratamiento de pandemia el sano queda encerrado. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No es ninguna estrategia de política, no es ninguna estrategia. Es más, nosotros en la cátedra de medicina social y preventiva dábamos una materia alternativa que se llamaba historia social de la medicina, ¿no? Donde analizábamos desde los griegos, los árabes, o sea, la antigüedad, y en ningún momento, ni siquiera en la historia, ¿no? Aparece como una solución, menos a esta altura de los acontecimientos, donde avanzó la medicina, donde tenés un sistema de salud y donde la población, si vos querés, podés trabajar con la población y generarle buenos hábitos. O sea, no estamos hablando de no sé, de animales, hasta los animales aprenden. Pero digo, entonces, como si vos quisieras generar una cultura preventiva, podés tranquilamente trabajar en educación para la salud. No es, las personas tienen su propia responsabilidad y su propia forma de aprender a cuidarse, ¿no? No somos niños que nos tienen que cruzar la calle. Sí, acá nosotros hablamos mucho con infectólogos asociados metadisciplinarios, ¿no? Ujú, Que acá hay un plan. El plan no es este de cuidarnos de la salud, sino que hay otro plan. ujú. Hay que ver cuál es el plan. ¿El plan cuál es? Porque cuidarnos no es el plan, como estamos hablando. Y no, evidentemente no es. No, evidentemente no es. Cuando uno analiza determinada bibliografía, por ejemplo, encuentra que tanto Bill Gates como Moderna, por ejemplo, ya patentaron la vacuna del coronavirus el año pasado. O sea que quiere decir que estaban planificando. Y cuando uno analiza el evento 201 que se dio en octubre en Nueva York, también, es decir, hicieron un evento donde simularon una pandemia. Pandemic Simulation. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba el gobierno chino, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, Bill Gates, la Universidad Johns Hopkins. Pueden encontrar en internet esa información. Sí, sí. Y bueno, Entonces, nos falta digo, poner los accionistas del Vaticano también es, para... sí, 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 pero digo, esto es bien claro, digo, todo esto sucedió antes de que apareciera supuestamente el coronavirus en Wuhan, China. Claro, Entonces, antes de tener el problema ya tienen la solución. Es decir, tienen una solución y te crean un problema para la solución. exacto, exacto. Sí, 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 es evidente que acá estaba todo planeado. Es decir, no hay duda de que estaba planeado y bueno, no es casual que acá en Argentina ya a esta altura tenemos creo que 4 por lo menos, ¿no? Laboratorios que están experimentando acá, ¿no? Pfizer, la vacuna china, AstraZeneca, ¿cuál más? Bueno, la Está Moderna, Oxford, está sí. la de Oxford y está la del doctor Luján también, que es una que es más sencilla y fabricada acá en Argentina. Que también Ujú, la tienen cercenada, la tienen escondida. sí, Como no es del gobierno mundial, hasta que, como debe ser más barata también, ¿vio? sí, sí.
Bueno, Sí, acá hay negocios, claros, bien claros. sí, sí. Y nosotros somos los conejillos de India, como Sudáfrica, digamos. Solo que ahora reemplazamos a Sudáfrica, Claro, sería. porque en Sudáfrica no dejan que le vacunen a nadie. Claro, ya se cansaron, ya iniciaron juicios, demostraron muchas consecuencias de vacunas que probaron con ellos, Claro, ¿sí? Entonces ahora vienen a la Argentina. claro, tal cual, Ujú. tal cual. Bueno, ¿querías agregar algo, doctora María Alejandra Silva? Sí, a mí me parece que es muy importante el papel que tienen ustedes para, de alguna manera, sensibilizar a la población de dos cuestiones. Una, de que nos tienen engañados, ¿no? Que evidentemente acá hay otra cosa. Y la otra cuestión de que no nos dejemos manipular con el miedo y no generemos distanciamiento, desconfianza y miedo al otro, ¿no? Creo que es importante el papel de ustedes para difundir, o sea, para de alguna manera desmantelar esa mentira, pero a su vez también promover la humanización, ¿no? Porque este régimen totalitario es deshumanizante y nosotros tenemos que ir en contra de esto, no podemos seguir así, no podemos sostener una sociedad de esa manera, ¿no? Es necesario decir que la distancia social es antisalud, el barbijo es antisalud, y tenemos que construir una sociedad y reforzar los lazos en la sociedad. Sí, yo creo que, mira, me viene ahora con lo que vos decís a la mente este pensamiento. Nosotros estábamos muy aislados con el tema del celular, ¿no? Es decir, la comunicación del celular nos aislaba mucho, viste que estábamos en una cena y hablábamos con el que no estaba al lado o Sí, hacíamos un jueguito, así que ya nos fueron creando una actitud psicópata, ¿no? De separarnos del otro, de aislarnos. sí, No sé, yo creo que con esto también, mira cómo pudimos hacerlo, que le pusimos el celular y ahora jugamos con esto. sí, Y lo separamos de verdad, y lo lograron, porque en todo el mundo el sistema fue igual. Y mira que yo estoy contento con la sociedad que tenemos de cultura, es decir, aunque sea una sociedad de consumo, bueno, yo no entro mucho en el consumo, pero está bueno, muchos autos, muchos edificios, bastante salud, mucha información científica, alguna es cierta, otra es mentira, bueno, pero realmente cómo dominan al mundo hay que sacarse el sombrero, con los poderosos son realmente súper sabios. sí, sí, la verdad que para eso tienen todos los recursos, ¿no? Sí, Para manejar a la población y infundirle el miedo las 24 horas y que la gente no se dé cuenta. exacto, exacto. Ujú. Bueno, algunos nos damos cuenta. Sí. Somos Sí, la menos luz. mal. Bueno, dejemos esa esperanza, que hay mucha gente que ya se está dando cuenta, que yo creo que ahora la gente va a empezar a salir y va a ver que no se va a contagiar tanto. Bueno, sí, lo de 40, ¿le van a hacer el testeo del virus? Sí, lo van a tener, pero están sanos. Es decir, ¿me explico? No es que le hacen el testeo. Aparte, bueno, la duda de si son ciertos o no los datos, ¿no? Sí, 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 hay dudas. Ah, falsos positivos, falsos negativos, hay tanta ingeniería social, ¿no, doctora? Sí, la verdad que lo que más hay es eso, una ingeniería social nunca vista y que supera a cualquier régimen totalitario, ya sea fascista o estalinista. Sí, Lo supera ampliamente, la verdad, lo supera ampliamente. sí. Bueno, doctora, vamos a seguir hablando otro día, ¿eh? Vamos, la verdad que interesante. Así que bueno, vos sos socióloga y politóloga, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, María Alejandra Silva, gracias por tu presencia acá en Siempre Nos Mienten. Bueno, gracias a ustedes. Un Gracias, abrazo. un abrazo Hasta gigante. luego. Bueno, 11 51 47 54 72, el teléfono de la radio. Siempre nos pueden escuchar por YouTube, ¿no? Por YouTube Ahí, nos ahí después lo vamos a subir. Y lo tenemos a Facundo acá que me está diciendo vamos al corte, y vamos al corte, Facundo. Gracias. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta transmite La RZ.
con estudios ubicados en Avenida Callao 194. Cava, la RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 5 de la tarde. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Pernil a domicilio se adapta a estos tiempos difíciles y en esta cuarentena quiere que sigas disfrutando de sus productos. Por eso, aprovecha las picadas y cajitas de sandwichitos de pernil y ternera acompañados con salsas para 2, 4 o 6 personas para que compartas en familia. Con tratamiento de sellado al vacío, ofrecemos nuestros productos con contacto cero garantizado. Haz tu pedido por WhatsApp al 11 32 18 6000. Delivery a todo Cava. Consulta por los costos según tu zona. Muchos nombres, muchas historias y la música como punto de conexión. Mañana es ayer. Origen y desarrollo del rock argentino en formato vinilo. Todos los viernes a las 22 horas por la RZ. Sumate al Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Hacé conocer tu producto o servicio. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con